perspectiva árabe, y ese es el proyecto que va a liderar Nasser más adelante. Pero ahora en este momento se están forjando las condiciones que van a producir una sensación de estafa y de orgullo herido que va a incubar lo que va a ser el proyecto panárabe de los años 50. Este periodo está narrado en el Cuarteto de Alejandría, particularmente en el tomo de Montolif. El Cuarteto de Alejandría se compone de Justin, se compone de Baltasar, de Montolif y de Clea. Es la historia de una ciudad que dicen que todo lo que pasa en esa ciudad realmente no es un problema de los protagonistas, sino de Alejandría, que utiliza a la gente para poderse expresar a través de ellos. En el Cuarteto de Alejandría, las conspiraciones que atraviesan de un lado al otro la novela tienen que ver con esto, con todo el proyecto panárabe, con el atisbo de la creación de un Estado de Israel. Con todo esto tiene que ver el Cuarteto de Alejandría, contado de una manera apasionante, entre el amor, el erotismo, el esoterismo, la política, las intrigas, el carácter del pueblo árabe, la naturaleza del desierto y la ciudad. Esta gran ciudad que va a generar un crisol de civilizaciones, de sueños, de conspiraciones y traiciones que va a ser Alejandría, la obra de Laurence Durriel. Entonces resulta que todo esto es una geopolítica complicadísima, porque es un cambio de manos, de cómo ellos van a pasar de un imperio a unas potencias, así de simple, queriendo ellos ser independientes. Entonces, mientras esto va pasando, ahora los saudíes como clan se van a apoderar de toda la Arabia, van a intentar apoderarse de Yemen y de Omán y de Adén, del Golfo de Adén, y van a intentar apoderarse de los Emiratos y de Qatar y de Bahrein y de Kuwait, pero no van a poder, porque como se había pactado por separado con los jeques de cada uno de estos lugares, y se había pactado antes de los pactos con la Arabia, entonces esos estados quedaron así, son estados mínimos con una renta petrolera, digamos, sentados sobre el petróleo. Entonces, en esa época, cuando se dieron todos estos tratados, el petróleo no era importante para los árabes siempre ha sido importante el agua. Y por el otro lado, la concepción de Estado nacional es una concepción europea. Un Estado nacional se hace en Europa, donde los límites son muy estrechos y hay que definirlos con mucha claridad. En el desierto no hay límites, en el desierto no hay fronteras. Los estados en el desierto son invenciones y construcciones humanas que no corresponden a la geografía. Entonces, cuando ellos les van a hablar de estados, ellos, como tienen una estructura tribal y se mueven es por pozos, son nómadas del desierto, son beduinos, son bereberes, los conceptos europeos no se aplican para ellos. Entonces ellos no tienen una comprensión de lo que los europeos les están planteando, porque los europeos les están pintando una cosa distinta a la que les están haciendo, porque vienen del desarrollo de una sociedad industrial y de un continente organizado por países. Entonces, digamos, el intercambio de lo que se pacta ahí no es comprendido de una manera diferente por las dos partes, porque ellos tienen otra organización diferente, geográfica, en la cabeza, y acababan de formar parte durante muchísimo tiempo de un imperio. En estas épocas, en estas guerras y en todas estas batallas, cuando hay una grandísima migración de pueblos del Líbano y de Siria, porque la cosa se pone bastante complicada, y es cuando van a llegar a nuestro país, y como todavía formaban parte del Imperio Turco Otomano, llegan con los pasaportes turcos, y por eso acá se les dice a los árabes turcos, sin que los árabes realmente tengan absolutamente nada que ver con los turcos, distinto del hecho de haber sido sometidos por ellos. Mientras esto está pasando y los saudíes se apoderan de la Arabia, y mientras a Faisal, que le habían prometido la Gran Siria, finalmente la parten en 3 pedazos y le van dando a sus hijos a cada uno un pedazo de esos, un pedazo se convierte en Siria, otro se convierte en Irak y otro se convierte en Jordania. Mientras hacen eso, mientras tanto, al otro lado viene otra parte de la historia que va a empatar. Entonces, los árabes están aquí en las traiciones, en los repartos, empezando fronteras artificiales, con los yacimientos de una vez entregados. Ellos arrancan su vida posterior a la caída del Imperio Turco Otomano, ya vendidos. A ellos los vendieron antes de que se independizaran. El Imperio Turco Otomano lo reparten
tal como Gulbenkian lo entregó. Les queda la integridad del territorio solamente. Y esa integridad del territorio supone que los kurdos y los armenios siempre vayan a estar oprimidos al interior de Turquía, que la palabra separatismo sea completamente imposible de pronunciar y que Mustafa Kemal Pasha se vuelva el padre de los turcos, el modernizador de Turquía, el que la lleva al siglo XX, el que la mete en la era industrial, el que la moderniza a la fuerza, a la brava, el que la separa del tiempo imperial y el que la saca del mundo asiático y la mete en el mundo europeo. Eso es lo que va a hacer Ataturk. El costo de eso es el 1.000.000 de armenios y el sacrificio del pueblo kurdo. A los kurdos directamente los burlaron, les prometieron un estado y nunca se los dieron y no se los han dado. Los kurdos van a quedar como minoría en Irán, Irak, Siria y Turquía. No tienen un estado, son 25 millones de personas actualmente, 15 de los cuales viven en Turquía. En todas partes donde viven los kurdos son oprimidos, porque en todas partes son minoría y todos los han utilizado políticamente en sus diferentes guerras y todos les han roto las promesas a los kurdos. Nadie le ha cumplido una promesa a los kurdos, por lo tanto los kurdos no le creen a nadie, los han repartido, los han deportado, los han masacrado, los han envilecido, bueno, les han hecho toda clase de maldades y los kurdos arrancan a sufrir desde 1920 hasta nuestros días sin que aún se atisbe una solución a su drama. Los kurdos están montados sobre la parte que más petróleo tiene de esos países. Así que para crear el Kurdistán en el momento actual, habría que desmembrar a Siria, a Turquía, a Irán y a Irak por la parte donde más petróleo tienen. Por eso está fácil. Entonces, Turquía no permite que toquen su territorio porque su mayor peligro es la separación, el separatismo. Entonces, el problema kurdo no lo puede resolver ninguna nación por separado. No lo podría resolver Irak en este momento, aunque quisiera. Porque es un problema de teoría de conjuntos, de pura intersección. Esto es de unión e intersecciones. Una intersección entre 5 países forma el Kurdistán. El Kurdistán es un pueblo que no tiene un estado, que no tiene una nación, pero es un pueblo compacto, con una cultura y una civilización profundamente arraigadas y muy antiguo, porque ellos están ahí desde el año 2500 antes de Cristo. Ellos no se aparecieron en la zona en ningún momento, para nada. Entonces, nos queda el drama del Kurdistán, la traición de al pueblo árabe, el reparto colonial de Palestina y Mesopotamia, la doble promesa hecha a los israelitas, al pueblo judío y al pueblo árabe sobre un mismo territorio en Palestina, la apropiación de los pozos de petróleo y por lo tanto de toda la producción petrolera, que hace que estos pueblos no tengan acceso a sus propios recursos, porque esos recursos están siendo administrados por Inglaterra y Francia a manera de protectorado. Ese es el origen del tropel, arranca así. Entonces, mientras tanto, mientras esta gente queda en las puertas de la traición, por el otro lado, nosotros habíamos visto cómo en el trasegar de toda su época por Europa, el pueblo judío va a quedar sometido a una situación minoritaria, a una situación discriminatoria y a una situación muy desventajosa a lo largo de su paso por Europa. Las historias del pueblo judío en Europa con las historias de estos pueblos en Palestina se nos van a mezclar de una manera dramática, y eso es lo que vamos a ver ahorita. El pueblo judío, una vez expulsado del templo de Jerusalén, se había ido para Sefarat, que es la parte de España, y para Ashken, al este del Rin. En la Edad Media, como habíamos visto, ellos no habían clasificado a la Edad Media porque se les tenía por aquellos que habían entregado a Jesús. No podían formar parte de la Edad Media de ninguna manera. No podían ser ni siervos, ni podían ser señores, ni nada de eso. Razón por la cual
tuvieron que dedicarse a la usura, porque era lo único que era pecado en el catolicismo y entonces ellos los católicos no lo podían ser. Cuando la propiedad era la tierra, la usura no significaba mucho, pero cuando las reglas de la economía cambian y es el dinero y no la tierra lo que va a determinar la riqueza, se vuelven los grandes banqueros. Entonces ahí van a tener unos capitales gigantescos y van a manejar los grandes capitales de la banca. Luego, cuando llega la época, bueno, ellos van a ser muy importantes en Sefarat, en España. Van a tener toda la importancia del mundo en España. Van a ser los intelectuales del Califato de Córdoba, van a ser los pueblos, digamos, más eximios a nivel de esa gran civilización expandida a punta de tolerancia y de magnificencia entre lo espiritual y lo tecnológico en los tiempos de Sefarat. ¿Hasta cuándo España expulsa a los judíos y a los moros para integrarse como una nación alrededor del proyecto cristiano, católico, de los reinos góticos que venían de Francia y que reconquistan un territorio que habían tenido antes y que después con la invasión del Islam va a quedar en las orillas? Y luego se produce el proceso de la reconquista. Al producirse el proceso de la reconquista, van a sacar a los judíos de la manera más miserable, los van a expulsar por medio de bandos, crean la Inquisición para perseguirlos y aún después de que los expulsan empiezan a perseguir profesiones, digamos, la gente que sigue ejerciendo el judaísmo en secreto, lo que se llama criptojudaísmo, empiezan a perseguirlo por todas partes. Entonces el criptojudaísmo es cuando van a la tienda a preguntar quiénes no compran carne de cerdo o quiénes no cambian las sábanas, quiénes cambian las sábanas todos los sábados o quiénes se ponen elegantes y se reúnen los sábados para ver si están celebrando el Sabbat, para ver si están cumpliendo con la prohibición de no comer carne de cerdo. Entonces los españoles empiezan a exhibir los chorizos en la entrada de sus casas para que quede claro que allá se come cerdo, luego que no son judíos. Los judíos tienen que convertirse, cambiar su apellido, entonces los llamarán marranos, tienen que huir directamente para llegar a la América con apellidos cambiados. Por eso nosotros no podemos saber cuántos de nosotros podemos tener un origen judío sefardí, porque todo eso hubo que camuflarlo, los apellidos hubo que cambiarlos. Borges lo sabe, pero nadie más lo sabe. Entonces esa historia se va a volver una historia terriblemente dramática y los van a volver a expulsar de Sefarat, como los habían expulsado del templo de Jerusalén, otra vez. Entonces para ellos el quinto centenario no es el quinto centenario del descubrimiento, sino el quinto centenario de la gran y nueva diáspora judía otra vez. Entonces luego viene la Ilustración, y en la Ilustración les dicen que como ciudadanos todo, pero como judíos nada, y como ellos son pueblos cabalísticos y tienen saberes esotéricos, entonces no hay manera de que ellos puedan dejar de ser judíos para ser franceses, porque si ellos dejan de ser judíos, dejan de existir. Lo intentaron todo. En la película de Sunshine, El amanecer de un siglo, se ve cómo los judíos que vivieron en Austria, Hungría y en Alemania intentaron integrarse a través del ejército del emperador, a través de todos los canales intentaron integrarse a las sociedades donde vivieron y no fueron jamás aceptados. Ellos en Europa siempre van a estar en una situación difícil y Europa siempre va a tener corrientes de antisemitismo muy fuertes. Entonces, malos si se integran porque de todas maneras son judíos, y malos si no se integran porque entonces ¿por qué no se integran? Entonces palos y bogas y palos y no bogas. Entonces un día va a suceder una cosa que ya es la última gota que le faltaba a la copa para rebosarse. En la guerra entre Francia y Alemania por los territorios de Alsacia y Lorena, se acusa a un capitán, André Dreyfus, Alfred Dreyfus, se le acusa de haber traicionado al ejército francés pasando la información a los alemanes. Se le degrada públicamente, se le confiere a la isla del diablo, se le condena de por vida, se le escarnia, se le avergüenza. Y esto va a ser un caso sonadísimo. Entonces un escritor, Émile Zola, se da cuenta que ese veredicto es amañado, rápido y fácil, y que la sociedad francesa lo acepta con muchísima celeridad,
y